Y nos vamos, ¿quién diría? ¿Quién pudiera? No. Nos vamos hacia Bolivia. Hacia Bolivia para hablar con Axel Arias Jordán, que es politólogo de allí. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Axel? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Saludos desde La Paz. Muchas gracias y gracias por comunicarte y estar a disposición. No, en todo caso, el agradecido soy yo por contactarme y poder conversar un poco. Bueno, y te mando un saludo, querido amigo Axel, acá desde Argentina. Jorge, quien habla, que creo que me reconoce la voz, por supuesto. No, claramente yo no soy Jorge. Inconfundible. Y con Axel... Jorge. Sí. Con Axel estuvimos estudiando en Madrid, año 2012, sobre políticas públicas con un montón de otros compañeros y compañeras de Latinoamérica, y bueno, nos quedó una gran relación y por suerte seguimos conectados a la política y a las relaciones internacionales. Así que bueno, acá estamos, Axel, gracias por estar ahí. No, como les decía, el agradecido soy yo y bueno, siempre un cariño muy especial por Jorge y bueno, nos aproxima muchas cosas en política y dispuesto pues para poder conversar con ustedes. Vos sabés, Axel, que cuando nos planteamos la temática de este programa, que es soberanía, una de las primeras cuestiones que se nos vinieron a la cabeza fue Texas, Malvinas e inclusive el conflicto que hubo entre Chile, Bolivia y Perú. Ya tuvimos la voz de Perú contándonos su lado de la historia. En un ratito vamos a escuchar la voz desde Chile y obviamente te damos la bienvenida a vos y te agradecemos para darnos la voz que representa el conflicto con el mar desde Bolivia. Claro que sí, y bueno, lamentablemente nuestro continente, ¿no?, en reiteradas oportunidades ha sido objeto de agresiones, ¿no?, de potencias tanto intrarregionales como extrarregionales que han provocado la pérdida o la violación expresa, ¿no?, de la soberanía de muchos de nuestros países. Y eso se ha traducido precisamente en los conflictos que ustedes han mencionado, y creo que uno de ellos, uno de los que aún sigue manteniendo todavía una presencia muy importante en lo que es la política interna en Bolivia y las repercusiones que genera a nivel internacional, es precisamente el conflicto que sostuvo Bolivia con Chile, producto de la Guerra del Pacífico, ¿no? Bien, Axel, yo quería ir por ese lado. Nos gustaría mucho que a nuestra audiencia le puedas contar en algunas líneas breves, con poder de síntesis, por supuesto, pero en qué momento se produce la Guerra del Pacífico y cómo fue, bueno, digamos, toda la disputa hasta llegar a la presentación en La Haya, ¿no? Bueno, inicialmente dejar muy en claro, y así lo ha reconocido la propia Corte en su fallo, de que Bolivia nace a la vida independiente en propiedad, en potestad territorial sobre los territorios que posteriormente fueron arrebatados por Chile. Básicamente el conflicto inicia en 1840, cuando ciudadanos chilenos especialmente empresas chilenas también comienzan a incursionar en territorio boliviano para comenzar a explotar de manera clandestina, ¿no?, las riquezas naturales que existían en el territorio. Me refiero especialmente al guano y al salitre, ¿no? Producto de estas incursiones es que entre ambos países se firman tratados de límites, 1866, por ejemplo, 1876 el otro, para definir la frontera entre ambos países. Sin embargo, el territorio comienza a ser ocupado, podríamos decir de alguna manera pacífica, ya por intereses empresariales mucho más fuertes en el territorio boliviano, que comienzan o que continúan la explotación de los recursos que existían en esos territorios. Esto
va a generar ya una relación mucho más difícil entre ambos países. Sin embargo, uno de los antecedentes que va a generar el conflicto, también hay que tomarlo en cuenta, es la fuerte crisis económica que comienza a vivir Chile en 1860-70 en el norte de Chile por las características del territorio bastante árido, lo que provoca que Chile tenga que buscar nuevos territorios para poder prácticamente sobrevivir como Estado, ¿no? Sí. Y esos territorios eran los territorios que estaban en posesión de Bolivia. Sin embargo, la justificación o la excusa final para iniciar el conflicto va a ser la imposición de un impuesto de 10 centavos a la empresa de ferrocarriles Antofagasta, que era la que explotaba el guano y el salitre en Mejillones, y la empresa, amparado o apoyado por el Estado chileno, va a hacer una reclamación al Estado boliviano, pero más allá de eso va a directamente invadir el territorio boliviano el 14 de febrero de 1879, iniciando el conflicto con Bolivia. Prácticamente fue una invasión, no fue una guerra declarada, la que va a detonar el enfrentamiento bélico entre Chile y Bolivia con Perú, ya que tenían una alianza que se había firmado en 1873, que va a derivar precisamente en el conflicto bélico. Posteriormente a esto, ya por imposición de la fuerza, habiendo ocupado todo el territorio boliviano, Chile va a prácticamente obligar a Bolivia a firmar el Tratado de Paz y Amistad de 1904, a cambio de una compensación económica, a cambio de la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, y la concesión de ciertas facilidades, ¿no? Para que Bolivia pueda seguir utilizando los puertos para exportar sus mercancías. Sin embargo, el tratado definitivamente no resolvió el conflicto entre ambos países, el cual se mantuvo durante todo el siglo XX, y en reiteradas ocasiones, en reiteradas oportunidades, Bolivia y Chile tuvieron puntos de encuentro y de desencuentro, en el cual el Estado chileno llegó a hacer ofrecimientos a Bolivia para resolver el conflicto. Muchos de esos ofrecimientos involucraron, ¿no?, de parte de Chile, la otorgación de un territorio con soberanía. Al menos son 5 o 6 oportunidades en las que Chile ofreció a Bolivia una salida soberana, como parte de un arreglo para solucionar este diferendo, ¿no? Sin embargo, estos ofrecimientos nunca lograron arribar en negociaciones más profundas entre ambos países, y es que el conflicto se ha mantenido latente, ¿no? Básicamente esas han sido las causas del conflicto y cómo se más o menos ha ido desarrollando este problema a lo largo del tiempo, ¿no? Antes de llegar a lo que es el proceso en La Haya. ¿Sabi? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sabino Mostacho te habla. Quería preguntarte acerca de que si Chile y Bolivia no han intentado buscar algún arbitraje de algún gobierno extranjero a lo largo de la historia, si se ha contemplado esa opción. En algún momento, en 1920, ¿no? Estados Unidos pretendió buscar un punto de encuentro entre ambos países para poder resolver el conflicto. Sin embargo, no se llegaron a negociaciones fructíferas. En el mismo periodo también se dieron negociaciones en el marco de la ONU, ¿no? Pero de igual manera. Y bueno, a partir de ahí Bolivia, siempre apegada a su deseo de reivindicación marítima, utilizó todos los espacios posibles, tanto a nivel regional, me refiero a la OEA, por ejemplo, ¿no? Que en reiteradas ocasiones la OEA se ha manifestado argumentando de que
hay un asunto pendiente entre Chile y Bolivia que debería resolverse, y también a nivel internacional, especialmente en la ONU, ¿no? Básicamente esos serían, digamos, los eventos, los hitos en los cuales ha habido una participación extranjera. Axel, una preguntita así, a lo que se viene a futuro, digamos. El fallo de La Haya es una etapa, ¿no? Es un capítulo de la historia esta que sigue. ¿Cuál es el planteo a futuro, digamos, del gobierno, por supuesto, de Evo Morales con respecto a este problema limítrofe? Bueno, ya estaríamos, con tu pregunta, Jorge, ya estaríamos hablando de lo que sería el escenario post, ¿no? Post fallo. Sí. Antes de eso, tal vez sería importante mencionar de que Bolivia comienza a trabajar en la demanda marítima en la Corte a partir del año 2011, ¿no? Y se plantea esto como una política de Estado, ¿no? Y eso se ha manifestado, creo, claramente en precisamente en el resultado que se ha tenido como la demanda misma que se presenta ante la Corte, el involucramiento que se ha generado, que se ha logrado generar a partir de presidentes, ex ministros de Relaciones Exteriores y otras autoridades en lo que ha sido este proceso tan importante para Bolivia, manejado, reitero, como una política de Estado. Bien. Después del fallo, que definitivamente es algo que ha sido algo que ha caído realmente bastante mal en Bolivia por las contradicciones que nosotros identificamos que existen en el fallo, ¿no? Prácticamente ya en el escenario post-Haya, la primera manifestación que podemos identificar de manera clara ha sido la postura que ha adoptado el Estado a partir del presidente Evo Morales de enviar una carta, ¿no?, al presidente Sebastián Piñera, apegándose a lo que dice el fallo, de que entre ambos países hay un asunto pendiente y invocándonos a seguir dialogando para buscar una salida satisfactoria a este problema. Entonces, en ese marco es que el Estado boliviano envía esta nota a Chile para precisamente poder reanudar las conversaciones entre ambos países para poder encontrar una solución a este diferendo que lamentablemente sigue presente. Axel, para terminar me gustaría preguntarte sobre la situación de Santa Cruz de la Sierra, porque cuando hablamos de soberanía, inevitablemente se nos viene ese lugar a la cabeza. Bolivia es un país que históricamente ha tenido, tiene muchos clivajes, ¿no? Que están presentes en la construcción del Estado y en la sociedad. Uno de ellos es la raza, y otro precisamente es lo que tú haces referencia, ¿no?, el componente regional. Y Santa Cruz ha sido uno de los departamentos que en determinado momento ha profundizado ese clivaje o ha hecho uso de ciertos elementos regionales para intentar obtener mayores niveles de autonomía. Yo creo que sería en ningún caso independencia, ¿no? Aunque el 2008, la crisis que Bolivia ha vivido en el 2008 con el denominado golpe cívico prefectural, ahí hay algunos analistas que coinciden en que hubo en el trasfondo del discurso autonomista cruceño, en el que se englobó toda la media luna con otros departamentos como Cochabamba, Beni, Pando, Tarija también, existía un discurso independentista. Sin embargo, se gestionó de manera adecuada ese conflicto y se logró desbaratar este intento de golpe cívico prefectural. Es algo que todavía sigue presente en la realidad boliviana, ¿no? El clivaje regional, las diferencias que existen, que creo que son parte de la construcción del Estado.
A partir de la aprobación de la Constitución del 2009, Bolivia ha ingresado en un proceso profundo de descentralización. Actualmente tenemos 9 gobiernos autónomos departamentales que tienen amplias competencias y facultades económico-fiscales, ¿no? Sin embargo, existen, yo identifico que aún existen todavía sectores en la sociedad cruceña y posiblemente en otros departamentos que al haber sido desplazados del poder político y del poder económico producto del ascenso del proceso de cambio a partir del 2006, es que encuentran en estas banderas de autonomía, en estas banderas de regionalismo, la llamada nación Camba, encuentran elementos a partir de los cuales pretenden tensionar la coyuntura, el acontecer nacional boliviano. Y bueno, teniendo las elecciones del 2019 en el horizonte, es algo que definitivamente a Bolivia le tiene que llamar mucho la atención, porque es algo que posiblemente puede reactivarse, especialmente cuando ahora existen algunos candidatos que comienzan a hablar, por ejemplo, de que debería llamarse a una nueva asamblea constituyente para reformar nuevamente la Constitución y dejar de ser, por ejemplo, un Estado plurinacional, que es una de las grandes apuestas que se ha hecho desde el proceso de cambio para reconstruir el Estado desde las diversas naciones que conforman nuestro país. Hay otros candidatos que comienzan a hablar de federalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va a estar presente nuevamente en la opinión pública boliviana en miras de las elecciones del 2019. Axel, mira, gracias por esta comunicación. La verdad que esperamos tenerte ahí para cualquier otro tema que vamos a seguir tratando de nuestra república hermana, de nuestros vecinos, la República Plurinacional de Bolivia, y aparte de este proyecto de la plurinacionalidad, que como bien decís, el cambio que se inició en el 2006, creo que aún de lo que se intentó de esos gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI, el caso de Bolivia, el caso encabezado por Evo Morales, es tal vez el más emblemático, el más y el que aún resiste, pero incluso va por más, ¿no? Sigue produciendo cambios y no está digamos, atrincherado o perseguido, sigue manteniendo una construcción de poder bastante amplia, unas bases de poder bastante amplias. Te quiero agradecer, Axel, por esta comunicación. Ya estamos por cerrar, así que bueno, algún saludo, algo que quieras decir, y por supuesto contamos con vos para la próxima comunicación. Claro que sí, Jorge, cuando ustedes lo requieran, prestos para poder seguir conversando sobre estos y otros temas que nos apasionan, ¿no? Nos apasionan, y sobre lo que decías al final, es algo que lo que está pasando. El proceso de cambio está bastante fortalecido. Recientemente, el día de ayer, ¿no? El día de ayer se ha presentado al Tribunal Electoral las firmas para los nuevos militantes inscritos para el Movimiento al Socialismo y PSP, y se han presentado 1.800.000 firmas, ¿no? Lo que confirma de que la principal fuerza política en Bolivia sigue siendo el actual proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales. Bueno, Axel, te agradezco muchísimo la comunicación y nos quedamos a disposición en contacto. Hasta luego. Claro que sí, muchas gracias.